El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Nos encontramos en el libro de Números, estudiando cada una de estas partes que hemos bosquejado en este mapa que hemos hecho para estudiar de manera más clara y juiciosa este libro de Números. Estamos en la parte B y que nos habla de la desobediencia del pueblo de Israel. Estamos en lo que tiene que ver con las quejas de Israel, la rebelión de Israel. Y esta rebelión de Israel tiene consecuencias y nos va a llevar a nosotros desde el capítulo 11 hasta el capítulo 25. Vamos a encontrar una conducta rebelde, obstinada, constante y permanente de este pueblo que está protestando por todas las cosas. En el capítulo 12 vamos a darnos cuenta de un episodio bien interesante. En el capítulo 12, del versículo 1 al 16, el hermano y la hermana de Moisés se opusieron a su liderato. ¿Cómo les parece a ustedes? Los mismos hermanos se opusieron al liderazgo de Moisés. La ocasión para ello fue cuando los ancianos profetizaron, pusieron en tela de juicio la posición de Moisés como portavoz de Dios para Israel. Y entonces ahora ellos arrancan aquí con un tema que es de familia, un asunto de familia ya. Y se refieren a una mujer. Dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Ahora, este tema cusita tiene que ver con una mujer que procedía de Etiopía, del sur de Egipto, y estaba ocupado por descendientes de Cus, ese territorio. Era del primogénito, descendiente del primogénito de Can, de Génesis capítulo 10, versículos 6 y 7. Y aunque este término cusita pudiera haberse usado tocante a Séfora, la primera esposa de Moisés, parece más probablemente que Moisés volviera a casarse después de la muerte de Séfora. Su boda con la mujer etíope había tenido lugar recientemente y dio pretexto para el ataque de parte de María y Aarón. Por cuanto María aparece mencionada en primer lugar, ella debió ser la instigadora del ataque contra Moisés. Bueno, este dato realmente nos pone a nosotros a pensar, porque Moisés, que es el escritor que está escribiendo y narrando todos estos episodios, en ningún momento nos muestra a nosotros que él quedara viudo, que hubiera casarse con una mujer que fuera diferente. Casi siempre el concepto general que hemos tenido nosotros es que Cusita se estaba refiriendo a Séfora, su esposa, la que Moisés menciona, la que reside allá de parte de su suegro en Moab. Pero pareciera también que al escuchar este comentario es muy posible que sí hubiese muerto su primera esposa y entonces él ahora vuelve a casarse. Pero esto no les gusta a ellos, particularmente a su hermana María. Recordemos que María es una mujer mayor que él. Cuando él nació, que la madre lo ocultó en la arquilla y lo puso en el río, recordemos que ya María era una niña grandecita que está observándolo desde lejos, y es ella precisamente la que le ofrece a la hija de Faraón, a la princesa, si quiere que le consiga una mujer de las hebreas para que le cuide el niño. Entonces, eso de ser la hermana mayor tal vez le daba a ella como la razón de pensar que su hermano tenía que obedecerle a ella en todas las cosas. A veces los hermanos mayores muchas veces fungen como padres, como madres, y ya no estar la madre por ningún lado, y la que va ahí en la caravana seguramente, y la que está al frente ayudándole en el ministerio es ella. Entonces ella llama seguramente a su hermano Aarón, que también es de los mayores, y lo llama para murmurar contra Moisés, y por esa decisión y por esa situación inclusive ponerse en contra del ministerio y del liderazgo de Moisés. Cosa dura y difícil. ¿Acaso ha tenido usted situaciones así en su familia? Su familia no lo apoya por decisiones que ha tomado, y entonces inclusive ponen en tela de juicio su ministerio, su llamado, su vocación ministerial, aquello que quiere hacer para el Señor. Entre familias se da de todas las cosas, así como están los para bienes, están los para males. Así como están los que felicitan y apoyan, están los que denigran, los que no están de acuerdo, los que por envidia o por cualquier cosa no van a apoyar lo que tú estás haciendo. Pero tenemos que seguir adelante. Yo creo que el carácter de Moisés, a pesar de ser un hombre manso, nos muestra a nosotros un hombre de temple, de decisión, de capacidad, que va hasta el final del camino y que va tomando sus decisiones y va avanzando, aunque es más joven que sus hermanos
mayores que van con él ahí, haciendo parte de su equipo y de su ministerio. Pero entonces ahí es donde nosotros decimos que si no contamos con los nuestros, ¿cómo podremos contar con los demás? Porque se le presentan situaciones duras y difíciles a él, que vamos a darnos cuenta más adelante seguramente. Nos vamos a encontrar con esto. En el versículo 2 dice, solamente por Moisés ha hablado. María y Aarón declararon que Dios les había hablado de la misma forma que le había hablado también a Moisés. Y en el verso 3, Moisés, que es el que escribe, dice, y aquel varón Moisés era muy manso más que todos los hombres que había sobre la tierra. Quiere decir que él no se dirigió contra sus hermanos para tomar ninguna represalia, que él no se molestó por el comentario que hicieron acerca de su esposa, que él no se sintió y no se resintió porque los cuñados de su esposa la estuvieran menospreciando por el color de su piel y estuvieran poniendo en tela de juicio la decisión de Moisés. Yo creo que aquí estamos aprendiendo nosotros esto, porque realmente cuando está hablando de eso y está diciendo que era un hombre muy manso, más que todos los hombres que había sobre la faz de la tierra, tenía razón. Porque lo mínimo que Moisés había podido hacer es decir, bueno, Señor, ya no cuento con mi hermano Aarón como sacerdote, te pido que me des licencia y me permitas cambiarlo por otro que sea más leal. Porque cuando sentimos ataques de los nuestros, empezamos como a perder la confianza en ellos. Pero la mansedumbre de este hombre nos permite a nosotros ver cosas diferentes. Y es esto, cuando estudiamos la palabra del Señor, nosotros tenemos que estar viendo las buenas lecciones y las malas lecciones. Aquellas decisiones que son equivocadas nosotros no debemos imitarlas, pero aquellas decisiones que nos parecen de valor, que tienen peso espiritual, que tienen un sentido ético, moral, que tienden a fortalecer los lazos de la familia y no a seguir el camino de los débiles de carácter, esto nos ayuda mucho a nosotros. En las familias nosotros tenemos miembros que no siempre son condescendientes con nosotros, que no les parece que lo que hacemos, que lo que decimos, que las decisiones que tomamos a nivel de familia o a nivel de nuestro trabajo, nuestro ministerio, parecieran ser buenas y sabias para ellos. Recibiríamos toda clase de crítica. Serían tal vez los primeros en no reconocer nuestro trabajo. Así formasen parte de nuestro equipo, porque es eso lo que sucede. El Señor le permite a Moisés, recordemos que en el llamado que Él le hace, cuando está ya viendo la zarza arder, y lo llama porque lo va a enviar a Egipto para liberar a su pueblo, Moisés en una transparencia y en una sinceridad considera que él no está en capacidad de hacer eso. Ha perdido toda la habilidad de la palabra, porque así es. Una cosa es estar en el palacio, una cosa es estar en sociedad, una cosa es estar en medio de gente que te exige pensar y hablar, y otra cosa es dedicarte en el campo simplemente a vivir pastoreando unos animales. ¿Qué tipo de discurso tenía que usar Moisés para pastorear ovejas? ¿Cuál era el diálogo? ¿Cuál era la reunión de oficina que tenía diariamente con su suegro y con sus cuñados? No, nada. En familia simplemente levántese un saludo, tómese una bebida, un café, un desayuno y luego salga a su trabajo al campo. Mínimo esfuerzo en campo de la oratoria. Pero ahora regresar al palacio hay que volver a utilizar términos técnicos, hay que hablar con un lenguaje elevado, hay que tener ahora una presentación personal diferente, hay que tener una convicción de todo esto. Y él está poniendo como obstáculo precisamente esa, podríamos decir nosotros, esa falta de capacidad para poder hacer uso de la palabra, de la persuasión en el discurso. Así que el Señor entiende perfectamente que cuando está haciendo todo esto, está diciendo que llame al que debe llamar, se está refiriendo precisamente a su hermano mayor. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que aceptar la realidad de aquellas limitaciones que tenemos, pero también reconocer con quiénes nos gustaría hacer equipo? Y en ese caso Moisés le estaba sugiriendo al Señor que él quisiera hacer equipo con su hermano mayor, sobre todo porque estaba dentro del ambiente y sabía utilizar el lenguaje que se vivía todavía allá después de 40 años en palacio. Aunque Moisés había sido un hombre bien formado en la cultura hebrea y en la cultura egipcia, para nada estaba funcionando esto ahora en el lugar donde él se encontraba. Era otro ambiente completamente diferente. En cambio, su hermano sigue allá, en Egipto, conoce perfectamente toda esta situación y además tiene una habilidad y una fluidez de palabra que no siempre todas las personas la tienen. Es esa la mayor debilidad muchas veces de las personas, que tienen claridad en su mente, pero no son capaces de traducir sus pensamientos en palabras que los demás puedan interpretar lo que están pensando y lo que quieren decir. No es de todos el uso de la palabra. Todos pueden hablar,
pero no todos tienen la capacidad para explicarse la razón por la cual muchas veces usted va donde un médico, donde un científico, que conoce tantas cosas de la ciencia y sabe perfectamente todo el problema que usted tiene. Luego cuando usted le dice, doctor, pero realmente, ¿qué es lo que yo tengo? Muchos no encuentran ni cómo explicarlo, porque no encuentran palabras del común para poderle decir al paciente el mal que usted tiene, y el diagnóstico dice que es esto. Siempre está utilizando el término científico y técnico, y ahí quedamos nosotros desconectados, porque no sabemos realmente a qué se refiere aquello que él nos está diciendo en el diagnóstico. Dejemos en el día de hoy esta reflexión aquí, porque tenemos mucho que aprender nosotros de esta palabra y este libro de Números, que cada día se torna más interesante la reflexión. Acompáñeme a la oración. Señor, muchas gracias. Gracias porque cada día nos llevas a pensar. Hay tantas situaciones que no escapamos, hombres de Dios, mujeres de Dios, no escapamos a la realidad de ser víctimas incluso de nuestra propia familia. Pero con todo esto te damos gracias por ellos, porque nos ayudan a crecer, nos dan amor, compañerismo, y ahí vamos en el día a día. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.